Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a leer en el capítulo 23, el versículo 22 al 24. Usted ve que está dividido como en estrofas, ¿no? Pues vamos a leer esta estrofa. Dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Como habíamos hablado, el libro de los Proverbios no es un libro que un día Salomón se levantó y empezó a escribirlo, sino que hay también proverbios recopilados. Es un libro que hace la recopilación Salomón, pero muchos de estos proverbios y de estas enseñanzas eran enseñanzas orales o escritas que se recopilaban. Incluso hay algunas partes en el libro de los Proverbios que se señala que estas son las reflexiones o los proverbios de Lemuel y todo esto, ¿no? Es decir, nos está marcando, y en algunos casos no. Hay una sección en el libro de Proverbios que va del capítulo 22, versículo 17, 22-17, a 24-22, es decir, ese trozo, ese pedazo, es como una sección totalmente diferente, que cambia el tono. Si ustedes se fijan hasta el capítulo 22, versículo 16, el tono es sentencioso. Técnicamente se lo llama epigramático, sentencioso, ¿no? Va dando sentencias. Pero cuando llegamos a Proverbios 22, 17, en ese versículo, allí dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es deliciosa, porque es cosa deliciosa si las guardares. Parecería que el que escribe ahora nos pone una mano sobre el hombro, ¿no?, y nos da consejos paternales. Y esto es lo que tiene esa sección. Son una cantidad de consejos paternales. Son 30 estrofas, que uno puede leerlas como unidades, y cada una de esas 30 estrofas marca un tema diferente. Nosotros acabamos de leer la estrofa 16 de eso. Pero se ha rastreado este escrito, y parece que aún los que estuvieron en Egipto, cuando Israel estuvo en Egipto, parece que ya tenían esto, porque aparecen algunos de estos proverbios copiados en manuscritos egipcios. Y hay una tremenda contradicción, porque el egipcio es politeísta, era politeísta, y pone mandamientos que hablan de un solo Dios, cosa que es ajena a los egipcios. Pero quiere decir que en alguna forma los sabios de Israel que fueron escribiendo esto hicieron llegar este pensamiento a muchos lados, y muchos lo fueron adoptando. Ya en el tiempo de los jueces esta sección se conocía. Quiere decir que en medio del libro hay una recopilación que está aquí, que es muy importante tenerla en cuenta como una parte separada por la forma en que va hablando. Nos vamos a detener ahora en el párrafo 16. No lo voy a hacer todo, los 30 párrafos, pero sí el párrafo 16. Ustedes saben que la transmisión de la sabiduría era oral en aquel momento. Toda transmisión oral se hace de padres a hijos.
Y entonces comienza diciendo, oye a tu padre aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. La poesía hebrea consta siempre de dos miembros, que en muchos casos son antitéticos, es decir, que en muchos casos el primero y el segundo es lo contrario. El sabio hace esto y al necio le pasa esto. Y en algunos casos son complementarios, como en este caso. Está diciendo que el padre y la madre, y lo va a repetir más adelante, son los responsables de transmitir la sabiduría. Y esto aparece muchas veces en Proverbios, del padre y la madre transmitiendo principios. Y acá dice muy claro, oye a tu padre, se menciona al padre, se menciona a la madre, y en el versículo 25 dice, alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Es decir, que está hablando de una enseñanza fundamental que se tiene que dar dentro de la familia, porque es la tarea del padre y de la madre. Que se tiene que dar al principio de la vida, y que tiene que quedar allí fijada, porque es una norma tan importante que uno la tiene que grabar permanentemente para toda la vida. Y en medio de eso aparece la norma. Y la norma esta, que dice que es básico que los padres transmitan a los hijos, el padre y la madre transmitan a los hijos, es la que está en el versículo 23. Compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Ahora, es interesante la forma en que está escrito. El énfasis está puesto en la palabra verdad. Compra la verdad y no la vendas. Y después se dice cuál es el detalle de la verdad, ¿no? Se dice la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. El énfasis está puesto en la verdad. Y en la verdad se incluye la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Son los componentes de la verdad. La verdad se compone de estas cosas. Yo leí algunas traducciones, otras traducciones, y en una traducción, por ejemplo, dice, adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento y no la vendas. Le quitan el énfasis a la palabra verdad. Le quitan el énfasis, porque parece que las cuatro cosas son iguales. Los traductores que hicieron la versión Reina Valera tuvieron cuidado de destacar que la verdad está en primer lugar. Y otro le agrega algunas palabras, otro traductor, para poner el sentido, y dice, compra la verdad y no la vendas, adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. Es decir, esto es correcto, le agregó la palabra adquiere, como diciendo, el que compra la verdad está adquiriendo sabiduría, instrucción, inteligencia. Cuando los padres enseñan sabiduría, le están ubicando a sus hijos en la verdad. Les enseñamos que no sean hipócritas, les enseñamos que no tengan dobleces, que no sean frívolos, que no sean deshonestos. ¿Qué le estamos diciendo? Tenés que vivir en la verdad. Que un cristiano tiene que vivir en la verdad. Que un hombre de Israel tenía que vivir en la verdad. Que todas las personas tendrían que vivir en la verdad. No importa cuál sea su credo, su religión o la situación histórica en que esté viviendo. ¿Por qué es esto? Si ustedes tienen la Biblia abierta ahí, retrocedan hasta el capítulo 20, vayan hasta adelante hasta el capítulo 28, porque estamos en el 28, versículo 20 del capítulo 28, que dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Es decir, ¿por qué la verdad? Si nosotros queremos que nuestros hijos sean bendecidos, tenemos que criarlos en la verdad. Tenemos que criarlos en la verdad. Por eso el consejo es, cuando leímos, ¿se acuerdan? El capítulo 3, que decía, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Se está diciendo la importancia que tiene la verdad. Y la importancia que tiene que los padres transmitan a sus hijos el sentido de verdad, en toda la amplitud de el término verdad, ¿no? En toda la Escritura se marca siempre la diferencia
entre la mentira y la verdad. El impío vive en la mentira y el hombre fiel vive en la verdad. Los labios del mentiroso son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Es decir, permanentemente se está hablando de dos cosas que son las antípodas, la mentira y la verdad. Ahora, nosotros sabemos que en nuestro mundo la mentira forma parte del método. Es decir, la mentira es algo que está permanentemente en ejercicio. Estamos viviendo en un mundo de mentira, de simulación, de engaño, y somos convocados a vivir en la verdad. Ahora, por supuesto que cuando usted dice esto, en cualquier auditorio que uno diga esto, todos son partidarios de la verdad. Todos quieren la verdad, pero la cuestión es que la mentira no sale. Entonces usted habla con, no sé, usted habla con profesores, maestros, educadores, políticos, y les dice, tenemos que vivir en la verdad, todos están de acuerdo. Pero después en la práctica, esto no aparece. ¿Por qué? Porque aparece la mentira como método. En el Tercer Reich, en Hitler, cuando armó el Tercer Reich, le encargó a Goebbels, Joseph Goebbels, le encargó la propaganda del partido nazi. Y él organizó quema de libros, ¿no? Y todo esto, y contaba con todos los medios de difusión en la mano. Y él expresó tres principios que a mí siempre me llamaron la atención. El primero es, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una realidad. Es decir, la gente cree, usted mienta, la repite 1000 veces, la gente cree que eso es verdad. En segundo lugar decía, más vale una mentira que no puede ser desmentida que una verdad inverosímil. Es decir, usted tiene que tener una mentira que no la puedan desmentir. Y vale más que una verdad. Y la última, que es la más conocida, era miente, que algo quedará. Cuanto más grande sea la mentira, más gente la creerá. Usted dice, pero puede ser, llevó a todo el pueblo alemán a la ruina con esta base. La base que él manejaba era la base de la mentira. Pero se atrevió a decirlo, porque ustedes habrán escuchado muchas veces la frase miente, que algo quedará. Lo que quiere decir, y todos saben de dónde viene esa frase. Realmente el primero que esbozó alguna de estas frases fue Lenin, pero las tomó Goebbels y las puso en práctica. Entonces el asunto era mentir porque sacaba beneficio. Y yo creo que lo que existe, ¿por qué decimos que todos están de acuerdo con la verdad, pero cuando empezamos a funcionar, hay mentira por todas partes? Porque creo que en el fondo nosotros tenemos una cara para la gente que dice, a mí me interesa la verdad, pero otra cara que es la verdad, la verdadera cara, que es la que está comprometida con la mentira. Está comprometida con la mentira. Y aunque nosotros tomamos esto que dice Goebbels, y decimos, ¡qué horror!, tenemos que decir que es el método constante, permanente, la utilización permanente de la mentira. Por eso el libro de Proverbios nos aclara que hay que enseñar a vivir en la verdad, y hay que enseñarle desde chico a vivir en la verdad. Es un asunto del padre y de la madre, enseñarle a vivir en la verdad. Pero dice una cosa muy importante, dice que vivir en la verdad tiene un precio. Dice, compra la verdad, vas a tener que pagar un precio por la verdad. Y en segundo, que vivir en la verdad tiene un riesgo. No la vendas, no la vendas. Es decir, tiene un precio vivir en la verdad, tiene un precio, y por el otro lado tiene un riesgo. Que como tiene precio y es valiosa, uno dice la vendo. La vendo. ¿Cuál es el precio de la verdad? Uno puede seguir, por ejemplo, la verdad en el Señor. El Señor Jesucristo vivía en la verdad. Se enfrenta un día a los escribas y fariseos. Los escribas eran los abogados, el colegio de abogados. Los escribas eran eso,
eran abogados, los que sabían la ley, aplicaban la ley, interpretaban la ley. Usted lee escribas, es como si hoy yo me enfrentara al colegio de abogados, me enfrento al colegio de abogados. Los fariseos eran la fuerza religiosa más importante que circulaba por todo Israel, por la fuerza que tenía en el pueblo. Él se enfrenta y le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Es decir, ustedes oprimen al indefenso y hacen largas oraciones. Y se lo decía de frente. Esta es la verdad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y toda inmundicia. Se lo decía en la cara. Es decir, había una verdad y esa verdad había que decirla. Y había que decirla en el momento oportuno, porque ellos se acercaban para modificar el mensaje de Jesús, ¿no? En alguna forma, entorpecer el mensaje de Jesús. Entonces había que enfrentarlo con la verdad. Y había que decirle a esa gente: mire, ustedes son hipócritas porque lo que están haciendo es que, valiéndose de la ley que manejan y valiéndose de la religión, oprimen al que no puede responder. La viuda era la mujer totalmente desamparada, en una sociedad como esa, mucho más que en el día de hoy. Por otro lado, les denuncia que ellos que están hablando de pureza y de santidad y que se levantan contra los discípulos porque restregan las espigas y las comen en el día sábado, les dice: y ustedes son sepulcros blanqueados. Por afuera son blancos, pero por adentro hay toda podredumbre. Le estaba diciendo la verdad. Cuando llegó al templo Jesús y volcó la mesa de los cambistas y dijo: mi casa es casa de oración y ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones, estaba diciendo la verdad. Estaba diciendo la verdad. Decía la verdad, ¿por qué? Porque mi boca, dice el proverbio, hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Es decir, porque tengo un compromiso con la verdad. Ahora, las verdades que decía Jesús eran las verdades que todos conocían. Él ponía en evidencia lo que la gente veía todos los días. Cuando Jesús, fíjense ustedes que cuando Jesús tiró abajo las mesas de los cambistas, nadie movió un dedo en contra. Ni la policía del templo se atrevió a avanzar. ¿Por qué? Porque sabía que lo que dijo Jesús era verdad y que lo que estaba haciendo era verdad. Entonces usted no va a tocar en ese momento porque va a haber un estallido del pueblo que ha entendido que alguien interpretó realmente lo que ellos piensan y lo dijo. Y lo dijo. ¿Qué pasó con Jesús entonces? Los fariseos dijeron entre sí: ya veis, no conseguimos nada, el mundo se va tras él. Se reunió el Sanedrín, se levantó Caifás, que era el sumo sacerdote, y dijo: nos conviene que un hombre muera por el pueblo, nos conviene, y armaron todo para matarlo. Ese es el precio de la verdad. El precio de la verdad. Nosotros miramos siempre la muerte de Jesús como lo que es una muerte redentora, pero hay que estudiar por qué la gente se rebeló y lo crucificó. Es decir, no solamente el aspecto teológico, sino ver qué es lo que hay en el alma del hombre para crucificar a Jesús. Es que no resiste la verdad, y al no resistir la verdad se levanta y lo crucifica porque le molesta la verdad. La verdad siempre es molesta. Y les molestaba la verdad. Y fíjense que se reunieron todos para matarlo. Y para matarlo levantaron testigos falsos, llevaron la mentira. Y presionaron. Quiero decir que la verdad tiene un precio y hay que estar dispuesto a pagarlo. Para vivir en la verdad hay que salir de la comodidad, hay que enfrentar el pecado, hay que asumir las consecuencias. Es eso que le dijo Pedro al Sanedrín cuando el Sanedrín le dijo: cállense ustedes la boca. Él dijo: nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que es verdad y lo tenemos que decir. Lo que es verdad, Quiere decir que nosotros tenemos, cuando dice compra la verdad, nos está diciendo hay que pagar el precio de la verdad. Hay que pagar el precio de la verdad. A veces hay que pagar el precio de la verdad. El profeta Jeremías tuvo que pagar el precio de la verdad.
Habló la verdad al pueblo cuando todos le mentían. Él levantó la voz y le dijo la verdad. Todos le decían, no, acá está Dios que nos va a ayudar. Y el profeta dijo, no, a este pueblo no lo puede ayudar Dios por la conducta que tiene, así que prepárense porque el enemigo los va a arrasar. Lo agarraron, lo metieron en la cárcel, lo metieron en una cisterna, querían acallar la voz de la verdad. Siempre la verdad se quiere ahogar. Yo recordaba hoy, mientras que repasaba todo esto, recordaba, por ejemplo, Charles Chaplin. Nosotros hemos visto muchas películas de él, ¿no? Sobre todo en la infancia. Cosa tremenda verlas en la infancia, porque uno cree que son películas cómicas. Y no son películas cómicas. Usted vea El pibe, por ejemplo, y habla del desamparo de la niñez en el que se estaba viviendo allá antes del crack del 30. Cómo se desamparaba la niñez. Usted mira El inmigrante y le dice cómo era tratado el inmigrante que llegaba a los Estados Unidos. Usted mire Tiempos modernos, cómo el trabajo alienado llegaba a destruir a la persona. ¿Qué le pasó? Se tuvo que ir de Estados Unidos. Se tuvo que ir. Claro, después cuando estaba muy viejito lo llamaron y le dieron un Oscar. Porque es así. Pero mientras tanto se tuvo que ir. Y se tuvo que ir perseguido. Porque esas películas cómicas no eran cómicas, denunciaban una cantidad de cosas. Y usted vuelva, agarre Tiempos modernos y vea nuevamente Tiempos modernos y va a ver la denuncia que hace. Mire detenidamente El pibe y vea la denuncia que hace. Él era un hombre que detrás del humor con el que se manejaba y detrás del cine mudo denunciaba cosas que molestaban, le molestaban. Y molestó en tal forma que lo echaron finalmente. Dijo, no, este es comunista. Y lo echaron. Lo echaron porque estaba denunciando la sociedad. Quiere decir que la verdad siempre tiene un precio. Siempre tiene un precio. El que quiere decir una verdad tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Compra la verdad. Es tan fuerte esta palabra compra, ¿no? Como diciendo, mire, para la verdad hay que pagar un precio. A la verdad hay que comprarla. Hay que comprarla. Y por otro lado está el riesgo de la verdad. Como la verdad tiene un precio, muchos no están dispuestos a pagarlo, y existe la tentación de venderlo. Es decir, yo tengo una pieza, vendo la verdad, vendo la verdad. ¿Y qué es vender la verdad? Vender la verdad es no pagar el precio que la verdad exige. Cuando yo no pago el precio de la verdad, la estoy vendiendo. Estoy vendiendo. Abraham tuvo dificultades con la verdad, es el padre de la fe, indudablemente, tenía unos problemas con la verdad tremendos. Presentaba a Sara como si fuera la hermana, lo hizo 2 veces en su vida. La primera vez delante del faraón, se fue porque había hambre, se fue allá, dijo no, sos muy linda, etcétera, etcétera, es mi hermana, no es mi esposa. Después lo hizo con el rey de Gerar, con Abimelech. Se fue a, no sabemos cuáles son las causas profundas por las cuales entró en tratos con Abimelech, pero cuando se instaló en Gerar dijo, es mi hermano. ¿Por qué mintieron Abraham y Sara? Lo explica él. Dice, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Dice, la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Es decir, era una media hermana. Entonces él se escudaba por ese lado, porque como era una mujer, parece hermosa, tenía miedo que lo mataran y se quedaran con la mujer. No pagó el precio de la verdad. Se escuda en que estoy diciendo la verdad, pero a medias, a medias. Una verdad acomodada a sus intereses, una verdad amañada. La intención es mentirosa. La intención es mentirosa. Y Dios no mira que esté amañada y que no, pero yo dije la verdad porque realmente es mi hermana de padre pero no de madre, ¿no? No. Mentiste, porque la intención era engañar al otro, y eso es mentir, aunque estés diciendo la verdad. El proverbio dice así, en el capítulo 14 de Proverbios, el versículo 22, si usted lo quiere buscar, 14:22. Dice 14:22. ¿No yerran los que piensan mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan bien. Bien.
los dos grandes fracasos de Abraham tuvieron que ver con la mentira. Los dos grandes fracasos en su vida. Pero esto trae siempre consecuencias. Trae consecuencias. Vaya a Proverbios 11. Proverbios 11, lo tiene ahí nomás. Proverbios 11. Versículo 9. El hipócrita es el que tiene dos caras, muestra una cara y es otra. Con la boca daña a su prójimo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Quédese con la primera parte. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Abraham tomó una actitud hipócrita. Se puso la máscara de lo que no era. No mostró lo que realmente era, engañó a quienes estaban dando asilo, porque lo estaba recibiendo. Dios lo había llamado para hacer bendición de esa gente. Él fue y mintió. ¿Qué le preguntó el faraón cuando llegaron las plagas a Egipto? ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla a mí por mujer? Él tenía que ser de bendición para Faraón, Faraón tuvo que reprenderlo a él. Fíjese, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Diríamos, ¿qué testimonio dio Abraham, el hombre de la fe? ¿Qué testimonio dio en ese momento? Cuando resulta que el incrédulo lo tiene que reprender a él. ¿Qué le dijo a Abimelec? ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. El hombre pagano le está diciendo que no ha cumplido con su deber. Vaya ahora Abraham a hablarle de la bendición de Dios. Se da cuenta que arruinó su testimonio. Arruinó su testimonio. Abraham produjo daño espiritual en ellos y no dejó un testimonio fiel en ninguno de los dos lados. De ninguno de los dos lados dejó un testimonio fiel. En la porción leída se menciona la educación familiar. Oye a tu padre, aquel que te engendró. Mucho se alegrará el padre del justo. Alégrese tu padre y tu madre. Cuando Juan escribe su tercera carta, él dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Es decir, el gozo es que la verdad sea lo que gobierne realmente la vida. Es notable que se pone como centro la educación, la verdad. Tendría que ser el centro de la educación, enseñar a vivir en la verdad, formar en la verdad. Pensamos que si la educación se funda en la búsqueda de la verdad, tendremos un hombre de verdad también. Pero la verdad es que no es así, no se funda en la verdad. Proverbios 20. Con esto termino. Proverbios 20, versículo 6. Muchos hombres proclaman cada día su bondad, su propia bondad. Ahora que estamos en campaña política, esto tiene una vigencia tremenda, tremenda. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? Está diciendo, una cosa es el discurso y otra cosa es lo que el hombre es. La verdad tiene prestigio, la verdad tiene prestigio. Por eso todos la proclaman. Les estoy diciendo la verdad, pero la verdad tiene prestigio. Pero recordemos, un presidente argentino dijo una vez, le dijeron, pero usted hizo todo lo contrario de lo que dijo. Y dice, si les hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado. Es decir, estaba legitimando la mentira para llegar al poder. Es terrible, ¿no? Entonces no vivimos en la verdad. La verdad tiene prestigio, pero no afecta al interior de las personas. Tiene prestigio, nada más. Prestigio.
no amamos la verdad. El cristiano tiene que ser amigo de la verdad. No es fácil. Todos queremos la verdad, que se nos diga la verdad, nos declaramos partidarios de la verdad, pero eso no significa que vivamos en la verdad. Vivir en la verdad significa hablar la verdad y significa que la verdad es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Dios nos convoca a dejar la mentira y a vivir en la verdad. Y lo pone como base de la educación. El padre y la madre dice, tiene que enseñarle a su hijo que tiene que pagar el precio de la verdad y tiene que sostenerla, la verdad, porque esta es la base de la educación. Esta es la base. No proclamemos que amamos la verdad, no lo proclamemos. Vivamos cada día en la verdad. Ese es el compromiso que tenemos que tener. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.